Después de que mi tío Ethan descubrió que estaba enamorada de él, me envió al extranjero. Sin embargo, 5 años después, me invitó de vuelta para el aniversario de su boda. Nunca pensé que después de 5 años fuera del país, tendría la oportunidad de regresar. Después de todo, Ethan había dicho que en esta vida, sería mejor que no volviera a aparecer frente a él. Pero fue él mismo quien me compró un boleto de regreso a casa, invitándome a asistir a la celebración de su aniversario con Hannah. Mia había estado durmiendo plácidamente en el avión, pero una vez que bajamos, empezó a llorar. «Mami, me duelen los pies», gimió suavemente. Al oír sus sollozos, la levanté rápidamente y caminé hacia la salida. En la puerta de llegadas encendí mi teléfono, lista para llamar a un taxi. Justo entonces, mi teléfono sonó. Al ver el número familiar en la pantalla, me quedé en silencio, dudando si contestar o no. Al final, no respondí, pero casi de inmediato, entró otra llamada. Suspiré y finalmente contesté. La voz de Ethan llegó rápidamente. «¿Ya saliste del aeropuerto?» «Mandé un asistente para recogerte», dijo de forma profesional, como si fuéramos desconocidos. Me reí amargamente. «¿Puedo tomar un taxi sola?» Probablemente Ethan no esperaba que dijera eso. Después de todo, en aquel entonces, me había cuidado muy bien. Durante los años a su lado, todas mis necesidades estaban cubiertas. Nunca tuve que preocuparme por el transporte. Tras un momento de silencio, Ethan habló: «Solo deja que el asistente te lleve. Además, compré un regalo para Hannah en tu nombre. Está en el maletero. Puedes llevarlo directamente cuando vengas a la cena». Ethan seguía siendo tan considerado, ocupándose incluso del tema del regalo. Claro, cuando gastó millones en el lugar y encargó un diamante de edición limitada para crear un anillo de bodas único para Hannah, quedó claro cuánto la amaba. «De acuerdo», respondí en voz baja. Ethan no dijo nada más, pero tampoco colgó. Después de un rato, finalmente habló: «Laura, después de 5 años en el extranjero, espero que realmente hayas reflexionado sobre las cosas. Si haces algo a Hannah, no te la pondré fácil». Al oír esto, me quedé atónita. Antes de que pudiera responder, Ethan ya había colgado. En realidad, Ethan podía estar tranquilo, no haría nada contra ellos. Solo quería cuidar bien de Mia y encontrar un trabajo. Cuando era pequeña, mis padres murieron en un accidente en un crucero y nunca regresaron. Ethan asumió naturalmente mi cuidado. Mi relación con él siempre había sido armoniosa hasta que me convertí en adulta. Me di cuenta de que no veía a Ethan solo como un tío, me gustaba. Pero también sabía muy claramente que no había futuro entre Ethan y yo. Así que escribí todos mis sentimientos en mi diario. Si Ethan no hubiera visto mi diario, probablemente habría podido fingir que mis sentimientos por él eran solo los de una sobrina hacia su tío. Pero Ethan lo vio. Rompió mi diario y me preguntó cómo podía tener esos pensamientos tan desagradables. «No sabes. Soy tu tío. Aunque no tengamos relación de sangre, solo podemos ser familia». El usualmente caballeroso y refinado Ethan ya no era gentil, gritándome con disgusto en sus ojos. En ese momento quería explicarle, pero no podía explicar nada. Al final canceló el trabajo que había conseguido y, bajo el pretexto de estudiar en el extranjero, me envió a una universidad remota en el extranjero. Para evitar que tuviera contacto con el mundo exterior, Ethan incluso contrató guardaespaldas para vigilarme. Al principio no entendía por qué Ethan me trataba así, hasta que el primer mes de estar en el extranjero, la noticia de su matrimonio se volvió viral. Solo entonces entendí que todos esos años, siempre había tenido a alguien en su corazón. Vi el vídeo de la boda de Ethan una y otra vez. En el vídeo, al mirar a Hannah, la mirada de Ethan era suave y amorosa. Nunca me había mirado así. Desde ese momento supe que Ethan me había mantenido a su lado por tantos años solo por simpatía y responsabilidad. Su único amor era Hannah. Me sorprendí cuando el asistente me llevó a mi destino. Este hotel era donde Ethan y Hannah se habían casado. 5 años de matrimonio y cada año organizaba una celebración de aniversario, seleccionando personalmente los regalos para Hannah. En años anteriores, no me había permitido entrar en su mundo. Invitarme de vuelta este año probablemente era solo para que fuera testigo de su felicidad. Bajé del auto sin sentir nada y vi a Hannah sonriendo mientras caminaba hacia mí. A diferencia de mi apariencia demacrada y ropa sencilla, Hannah llevaba joyas caras y perfume, claramente bien cuidada por Ethan. Cuando se acercó a mí, su expresión era de sorpresa. «Laura, ¿cómo es que tuviste un hijo en el extranjero sin decírmelo? He estado casada con tu tío tanto tiempo, y aún me tratas como a una extraña». Antes de que pudiera hablar, Hannah tomó a Mia de mis brazos sin preguntar.
Mia despertó de inmediato y empezó a llorar, luchando para no dejarse sostener por ella. La tomé de vuelta y la calmé un poco. En realidad, Hannah sabía sobre mi antiguo enamoramiento con Ethan. Al regresar esta vez, no quería involucrarme demasiado con ella. Pero Hannah seguía insistiendo en sostener a Mia. Cuando llegamos a la habitación privada del hotel, Mia seguía llorando y quería que la cargara. Hannah forzó una sonrisa y me la devolvió. Tu tío sabe que tener hijos no es fácil. No hemos pensado en eso estos años. Al verte con una hija, me emocioné demasiado. Ya había varias personas sentadas en la habitación. No estaba acostumbrada a socializar, así que elegí un asiento en la esquina, y Hannah se sentó junto a mí. Me tomó del brazo con entusiasmo, presentándome a mí y a Mia a los demás. Las miradas de los demás eran visiblemente burlonas e inquisitivas. No podía soportar la extraña atmósfera, así que dije que quería ir al baño. Cuando regresé después de lavarme la cara, oí la voz de Hannah. Alguien le había preguntado por qué había traído algo tan desafortunado como yo. ¿Qué cosa desafortunada? Laura es la sobrina de Ethan. Aunque se desvió y trató de seducir a Ethan antes, ahora que ha tenido un hijo, seguramente no cometerá errores de nuevo. Al oír esto, me quedé en silencio en la puerta de la habitación privada. Si a los ojos de los demás, yo era solo una loca que intentó seducir a su tío, una tonta sinvergüenza. Mia tiró de mi ropa con nerviosismo, y la calmé antes de entrar en la habitación. Algunas cosas deben enfrentarse eventualmente. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todos en la habitación se pusieron de pie. El señor Thomas está aquí. Un grupo de personas rodeó a Ethan, quien acababa de entrar, mientras yo permanecía en mi rincón. Después de un rato, finalmente levanté la cabeza y miré a Ethan. Llevaba un traje con Hannah apoyada en él, y sus miradas se encontraron en una sonrisa mutua. Ethan estaba rodeado de gente y no me notó en la esquina. De repente Hannah pareció recordar algo y con una sonrisa, empujó a Ethan. Ethan, Laura también está aquí. Tú y tu sobrina no se han visto en tantos años, pueden ponerse al día. Laura incluso trajo una sorpresa de regreso. Al escuchar la palabra sorpresa, Ethan permaneció impasible, primero ayudando a Hannah a sentarse y pidiéndole un vaso de leche antes de finalmente levantar la mirada en mi dirección. Mia se hizo un ovillo, mirándolo con cautela. Ethan claramente también vio a Mia, y sus ojos se agrandaron ligeramente. Laura, ¿quién es esta? No les había hablado sobre Mia, así que al verme con ella, todos compartían la misma expresión, sorpresa o un aire de curiosidad morbosa. Hannah respondió por mí, Ethan, esta es la hija de Laura. ¿No es adorable? Se parece mucho a ella, y parece que ya tiene unos cuantos años. La mirada de Ethan pasó de Mia a mí, examinándome por un momento. Justo cuando pensé que no haría más preguntas, señaló a Mia y me preguntó con voz ronca, ¿en estos años en el extranjero te casaste y tuviste un hijo? Lo miré directamente y asentí. Sí, me casé hace un tiempo. Perdón por no haberlo contado, pero no esperaba que él hiciera algo tan loco después de lo que dije. Mientras me sentaba en aquella cena, con Mia tranquila a mi lado, sabía que estaba completamente fuera de lugar. El ambiente se sentía asfixiante y cada mirada de reojo me recordaba que, para ellos, siempre sería la mujer que se atrevió a cruzar una línea prohibida. Hannah asumía su papel favorito, la anfitriona generosa y exitosa, sonriendo con falsedad, dejando claro para todos que yo era una extraña en su fiesta. Mi mente vagó hacia los días antes de marcharme, cuando todavía vivía con Ethan y creía que el sentido de seguridad que me daba era más que una simple obligación familiar. Aquellos momentos a su lado habían sido, para mí, un tiempo de esperanza. Pero ahora todo se sentía como una amarga farsa. Él no me veía como alguien a quien realmente le importara, me veía como una responsabilidad incómoda, alguien a quien empujar al margen para poder finalmente tener la vida que siempre quiso con Hannah. Mientras reflexionaba, Hannah aprovechó para llamar la atención sobre mí. Laura, cuéntales a todos sobre tus años fuera y tu nueva vida. Su mirada lo decía todo, era una invitación envenenada. Quería que relatara cada detalle de mi vida, para confirmar que había fracasado. El silencio que siguió a su comentario fue inquietante, pero respiré hondo, intentando mantenerme indiferente. Mia es mi prioridad ahora, comencé, manteniendo la vista en mi hija. Después de todo lo que he pasado, me di cuenta de que lo más importante es darle una vida tranquila. Ya no me enfoco en mí misma ni en lo que ocurrió en el pasado. Solo quiero reconstruir lo que perdí. Hannah sonrió con un destello sádico en los ojos. ¡Qué conmovedor, Laura! Puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Después de todo, empezar desde cero en otro país, completamente sola. Esa última palabra fue la más hiriente.
Todos sabían lo que insinuaba, sola, abandonada, sin nadie a mi lado. La tensión aumentó cuando Ethan finalmente se sentó a su lado, asegurándose de tomarle la mano y mostrar el afecto que le prodigaba. Se intercambiaron una mirada de complicidad, algo que nunca compartí con él, ni siquiera en mis sueños más románticos. Luego giró su mirada hacia mí, fría y distante. Espero que hayas aprendido de tus errores, Laura, dijo, cada palabra golpeando como un puñetazo. Te di otra oportunidad y esperaba que maduraras. No aceptaré ningún comportamiento imprudente aquí. Quise gritar, pero al mismo tiempo, ya no quería darles el placer de verme derrumbarme. Pasé mi mano por el cabello de Mia, tratando de encontrar consuelo en su presencia. Ella era lo único bueno que tenía en ese momento, el único pedazo de paz que había llevado de esa vida. Ethan y Hannah no entendían. Nunca entenderían cuánto sacrifiqué para seguir adelante y criar a Mia sola. Cada obstáculo, cada lágrima, cada noche solitaria, todo para que algún día pudiera mostrarle a mi hija que incluso ante tanta adversidad, sobreviví. Sin embargo, Hannah parecía empeñada en provocarme. Me miró con esa sonrisa forzada, fingiendo simpatía. Sabes, Laura, me sorprendió mucho cuando supe que tenías una hija. Ethan y yo decíamos que es realmente sorprendente ver a alguien como tú, que siempre dependió de otros, arreglándosela sola. Un gran cambio, ¿no crees? El veneno en sus palabras era tan evidente que incluso algunos de los invitados más atentos notaron el sarcasmo. Podría haber explotado en ese momento, pero en lugar de eso, sonreí serenamente. Sí, Hannah, fue una transformación. Y en estos años, me he dado cuenta de que la independencia es una bendición que pocos realmente comprenden. Ella me lanzó una mirada helada. Sabía que mi respuesta no era lo que esperaba. Ethan, impaciente con la creciente tensión, murmuró algo a Hannah, tratando de calmarla, pero ella se apartó bruscamente, ofendida. Luego se levantó dramáticamente y anunció que necesitaba despejar su mente. Al irse, la habitación quedó sumida en un silencio incómodo, pero sentí una calma inusual apoderándose de mí. Era como si, finalmente, estuviera tomando control de mi propia historia. Ya no me romperían. Después de que Hannah se fue, Ethan se volvió hacia mí y susurró con dureza. Laura, solo estás aquí por una obligación familiar. No me hagas arrepentirme de haberte traído de vuelta. No pude evitar la amarga risa que escapó de mis labios. La obligación familiar que sentiste. Ethan, tú fuiste quien me exilió, quien me envió lejos como si fuera una carga, quien nunca se preocupó realmente por lo que yo quería, solo por lo que te resultaba conveniente. Querías a Hannah, querías la vida perfecta, así que me alejaste como una pieza incómoda del rompecabezas. Se quedó en silencio un momento, sorprendido por mi audacia. Pero antes de que pudiera reaccionar, continué. Sabías que incluso después de todo esto, no guardé rencor. Acepté mi situación, crié a mi hija sola, incluso cuando destruiste mi futuro aislándome. Pero ahora, al ver cómo se comportan como si yo fuera una amenaza, me doy cuenta de que nunca cambiaron. Yo estaba lejos, pero aún me ven como una enemiga. Mia comenzó a llorar suavemente, quizás percibiendo la tensión a su alrededor. La tomé en brazos, tratando de calmarla, luego me levanté. No necesito ver tu felicidad para validar mi propio dolor. Ya no soy la chica ingenua que alguna vez te miró y vio esperanza, Ethan. Estoy aquí para decir adiós de verdad, y eso es todo. Él se quedó congelado, sin palabras, mientras caminaba hacia la puerta, Mia en mis brazos. Los invitados murmuraban entre sí, algunos visiblemente sorprendidos, otros divertidos por la escena. Hannah lanzó la acusación sobre la mesa como veneno. Sabes, Laura, todos aquí saben que una vez intentaste seducir a Ethan. Fue un momento difícil para él, pero la vida sigue, ¿verdad? Llevaba una sonrisa satisfecha y triunfante, deleitándose en la oportunidad de humillarme delante de todos. Los invitados, que hasta entonces habían evitado mirarme directamente, ahora me lanzaban miradas de reojo, murmurando como si yo fuera algún tipo de espectáculo. Por un segundo consideré tragarme el comentario y dejarlo pasar, pero el peso de años de humillación, dolor y soledad no me lo permitió. No iba a dejar que distorsionaran más mi historia. Tomé una respiración profunda, enderezándome al encontrar su mirada. Es curioso que digas eso, Hannah, comencé con la voz cargada de todo lo que había soportado. Estás aquí rodeada de personas que apenas me conocen, y aún así crees que puedes resumir toda mi vida en una sola acusación. ¿Sabes por qué Ethan significaba tanto para mí? Porque durante mucho tiempo, era todo lo que tenía después de perder a mis padres. Pensé que era el único familiar que realmente me veía, que me daba algún tipo de afecto. Tras la muerte de mis padres, él era todo para mí. Lo veía como a un padre. Tal vez confundí eso, sí. Tal vez creé una versión idealizada de él en mi mente porque era todo lo que me quedaba.
Pausé viendo cómo la sonrisa de Hannah comenzaba a desvanecerse ligeramente y continué, mirándola directamente a los ojos. Pero luego, después de años por mi cuenta, finalmente comprendí la verdad. Y honestamente, ahora que los veo juntos, entiendo que se merecen el uno al otro. Confundí lo que sentía por Ethan como gratitud, como una necesidad de familia, pero ahora, viendo la realidad, viendo cómo ustedes dos tratan a los demás con arrogancia y crueldad, entiendo que son la pareja perfecta. La sonrisa de Hannah vaciló, su expresión oscilando entre la irritación y la confusión. Ethan, sentado a su lado, tragó saliva con fuerza sin decir nada, tal vez por primera vez dándose cuenta de que no tenía control sobre este momento. Había tanto que decir, tantas mentiras que habían quedado sin respuesta, y ahora era mi momento de finalmente decirlo todo. Hablan como si hubiera venido aquí para perturbar su pequeño mundo perfecto, pero la verdad es que la única razón por la que estoy aquí es porque él me invitó. Asentí en dirección a Ethan. Él fue quien me envió la invitación. ¿Y sabes qué me doy cuenta ahora? Que ustedes dos realmente se complementan de una forma que nunca entendí antes. Una vez pensé que podía encajar en sus vidas, que tal vez había un lugar para mí, pero ahora lo veo claramente, ambos están exactamente donde pertenecen, el uno con el otro. Hubo un murmullo de susurros entre la gente a nuestro alrededor, sus miradas curiosas cambiando a juiciosas, dirigidas ahora más a Hannah que a mí. Y Ethan, quien siempre había estado en control, permanecía rígido, su rostro pálido. Pasé años fuera, continué aprendiendo a valerme por mí misma, construyendo una vida para mí y para mi hija. Mientras ustedes mantenían esta fachada de matrimonio perfecto, yo estaba allá afuera, aprendiendo lo que realmente significa ser independiente. Quizá me tomó demasiado tiempo ver las cosas con claridad, pero ahora, aquí de pie, puedo decir que no necesito nada de esto. No necesito una familia que me echó a un lado. No necesito parientes que me etiqueten y me traten como si fuera desechable. Y definitivamente no necesito que intenten hacerme encajar en una historia que ustedes inventaron. La furia de Hannah era evidente, pero parecía atrapada en sus propias palabras. Miró a Ethan, esperando que él la defendiera, pero él permaneció en silencio, quizás dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Me levanté, cargando a Mia y sintiéndome más ligera que en años. Vine aquí por obligación, porque pensé que era lo correcto, que al menos debía ese respeto a la única familia que me quedaba. Pero ahora veo que mi único error fue creer que realmente eran familia para mí. Comencé a caminar hacia la puerta, pero antes de irme, me volví una última vez para encontrar sus miradas, con la voz firme y decidida. Se merecen el uno al otro, dije, casi en un susurro pero con una certeza final. La arrogancia, la manipulación, el desprecio por los demás. Ustedes dos encajan perfectamente. Y en cuanto a mí, seguiré adelante sin ninguno de ustedes, sin este rencor, sin la obligación. Salí de esa habitación con la cabeza en alto, cada paso sintiéndose como una liberación de todo lo que me había agobiado durante tanto tiempo. Después de esa noche, fue como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Con Mia en mis brazos, regresé al pequeño apartamento que había alquilado para nuestra estancia, y mientras la arropaba en la cama, sentí una paz que no había conocido en años. Ese encuentro con Ethan y Hannah me mostró que ya no tenían lugar en mi vida, y esa realización fue liberadora. En los días siguientes comencé a hacer planes. Regresar a mi ciudad natal había reavivado algunos sueños antiguos, y decidí que era hora de darle a Mia la estabilidad que siempre quise. Busqué escuelas, envié currículums y en poco tiempo encontré un trabajo en una pequeña y acogedora librería donde me sentí como en casa. La librería era propiedad de una mujer llamada Margaret, una amable señora de cabello plateado y sonrisa cálida. Pronto notó que estaba intentando empezar de nuevo. Con el tiempo compartí un poco de mi historia con ella, y Margaret, con su sabia dulzura, me animó a dejar atrás mi pasado por completo. Laura, me dijo, a veces hay que dejar ir a ciertas personas para encontrar quién eres realmente. Siguiendo su consejo, me enfoqué en Mia y en nuestro futuro. Cada día, Mia parecía más feliz. Se adaptó rápidamente a su nuevo entorno, hizo amigos en la escuela, y por primera vez vi una luz de seguridad y alegría en sus ojos, algo que me llenó de esperanza. Ver sonreír a Mia era toda la confirmación que necesitaba de que estaba en el camino correcto. Curiosamente, después de esa cena, Ethan intentó contactarme varias veces. Me envió mensajes, incluso llamó, pero nunca respondí. Quizá quería resolver las cosas, o quizá, como siempre, necesitaba algún tipo de validación. Pero ya no necesitaba escuchar sus disculpas ni explicaciones vacías. Cada llamada sin responder se sentía como un paso hacia mi propia paz. Con el tiempo los mensajes cesaron, y mi vida comenzó a tomar forma. Mia y yo nos establecimos en una rutina, y finalmente todo se sentía estable. Poco después me ascendieron a gerente en la librería, dándonos una mayor sensación de seguridad.
Ahora tenía algo propio, algo que había construido independientemente, lejos de la sombra de Ethan. Pasaron los años y un día, mientras organizaba algunos libros, recibí una invitación. Era para una reunión familiar, una fiesta organizada por los primos de Ethan, a quienes no había visto en años. Por un momento pensé en ignorarla, pero algo me hizo detenerme. Ya no era la misma Laura que se marchó de esa cena años atrás. Era más fuerte, más independiente y tal vez era hora de enfrentar el pasado sin ningún peso pendiente. En la reunión, fui recibida calurosamente por parientes lejanos que apenas me reconocían. Ethan estaba allí, por supuesto, pero esta vez, la incomodidad no era mía. Parecía desconcertado al verme y trató de acercarse, pero lo saludé con cortesía, luego volví a relacionarme con amigos y rostros familiares, apenas reconociendo su presencia. De alguna manera, mi indiferencia se sentía como la libertad definitiva. Ethan ya no tenía poder sobre mí. Al dejar la reunión, sentí un sentido de cierre, la certeza de que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Ethan y Hannah seguirían viviendo con sus decisiones y consecuencias. Yo tenía mi propia historia ahora, una que ya no necesitaba estar moldeada por ellos. Hoy, Mia y yo vivimos en un hogar cómodo, rodeadas de amigos y cosas que amamos. He construido algo sólido y seguro, algo que nadie podría arrebatarme. Y al final de cada día, cuando miro a mi hija, sé que todas las luchas y el dolor valieron la pena. Finalmente encontré lo que había estado buscando, paz y una vida plena, hecha con mis propias manos. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.